webinar. Yo soy la asistente del oficial local de educación médica a nombre de Sociomuban. Le agradecemos su participación. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor José Alfredo Delgado Cruz, egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Miatitlán. Muchas gracias, doctor, y adelante, por favor. Buenos días, chicos. Creo que sí se ve mi cámara por ahí. Bueno, pues gracias antes que nada por la invitación al comité, por la invitación a este webinar. La verdad es que acoplarnos a esta nueva normalidad. Y pues el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para todo médico, que es muy importante que ustedes desde que son estudiantes vayan entendiendo, porque el día de mañana que estén en su internado médico, pues les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Por ahí veía un meme el día de ayer donde ponían que cuando el interno ve una gasometría, lo único que hace es agarrar una cinta y pegarla en el expediente, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de que no sea así, que el día de mañana que ustedes ya estén en su internado médico. Por ahí vi que algunos ya son internos, vi incluso hasta pasantes, y me da gusto que hayan estudiantes de cualquier semestre que se interesen por seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta hacer la presentación dinámica. Se trata también de que aprendamos, pero pues no me gusta ser cuadrado, así que bueno, por ahí voy a estar preguntando, haciendo algunas preguntas, y pues no se preocupen si no saben la respuesta. De lo que se trata es de que todos aprendamos, y muchas veces aprendemos de las preguntas de los demás, ¿no? Entonces, pues muy bien, vamos a comenzar con el tema. Nada más que necesito que alguien me diga si se ve bien la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se ve bien, nada más todavía no está en presentación. Ok, muy bien. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a tratar de que saquen provecho de este tiempo que vamos a estar juntos, sobre todo del hecho de que se hayan levantado temprano en un domingo. Vamos a hacer que valga la pena, ¿no? Y pues estos van a ser los objetivos del día de hoy. Vamos a tratar de que al final de toda la presentación ustedes cumplan estos objetivos. Si ustedes cumplen esto, pues yo me doy por bien servido y definitivamente habrá valido la pena que se hayan levantado temprano. El primer objetivo va a ser que recordemos los mecanismos de regulación ácido-base con los que cuenta el cuerpo humano. Segundo, definir los parámetros normales de la gasometría arterial. Número 3, aprender a interpretar una gasometría arterial. Y 4, definir los diferentes desequilibrios ácido-base y sus causas más frecuentes, además de comprender cuáles son los mecanismos compensatorios del cuerpo humano ante un desequilibrio ácido-base. Al final, esto es lo que nosotros queremos lograr, ¿ok? Bueno, y vamos a comenzar con un caso clínico. Es importante que desde que ustedes están en la facultad se vayan acostumbrando a los casos clínicos, ¿ok? Yo creo que más del 80% de los que estamos aquí en el webinar quiere hacer un posgrado, y para cualquier posgrado siempre se necesita pasar algún examen. En este caso, por ejemplo, si quieres hacer una especialidad, tienes que pasar el ENARM. Así que hay que familiarizarse con este tipo de casos clínicos, ¿va? Muy bien. Dice, masculino de 64 años de edad que es traído por familiares al servicio de urgencias del hospital donde usted realiza su internado, porque su hija refiere que desde hace una hora se comporta extraño y está débil. Dentro de los antecedentes personales patológicos tenemos que es hipertenso de 20 años de evolución en tratamiento. Sin embargo, los familiares desconocen cuáles son los medicamentos que el señor toma. También es portador de diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución en tratamiento con 2 medicamentos, pero pues su hija no sabe cuáles son estos medicamentos.
solamente dice que es pues una chiquita y una grandota. Esta es una situación con la que se van a topar a lo largo de la carrera. Desgraciadamente no todos los pacientes y no todos los familiares tienen un apoyo adecuado con los medicamentos que toman. Así que es muy importante que desde ahora se vayan familiarizando con los medicamentos. Por lo regular, cuando nos dicen que el paciente es diabético y nos dicen que la persona pues toma una pastilla chiquita y una grandota, pues sabemos que o sospechamos de que sea glibenclamida, que es la chiquita, y la metformina, ¿no? Muy bien. Su hija menciona que ha tenido fiebre los últimos 3 días, la cual le bajaba con paracetamol automedicado. Además, se agregó tos y el día de hoy se quejó de dolor abdominal, por lo que no quiso comer nada. Muy bien. Vamos a ver, no los conozco a todos, pero no sé si por ahí me pueden apoyar con el nombre de alguien para hacerle una pregunta sobre estos temas. Tengo la lista. Bueno, tengo la lista. No sé si preguntamos con la lista o ustedes saben quiénes están conectados. Doctor, si gusta, aquí en la parte de arriba están los participantes que están en la reunión. Déjame ver. Ahí se sale del modo presentación, ¿no? Ah, ok. Bueno, si gusta puede preguntar con la lista, doctor. Ok, bueno, vamos a ver. Muy bien. María Fernanda Escobar Núñez. ¿Se encuentra? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Amelia Ríos Mesna. No, tampoco se despertó temprano. Ok, vamos a ver entonces mejor aquí quién está. Jesús Martínez Carrión. Jesús, ¿me escuchas? Sí, doctor. Buenos días. Buen día. Ok, Jesús. Bueno, ya tenemos aquí nuestro caso clínico. Coméntanos qué es lo que se te hace interesante de esta primera diapositiva o qué es lo que te llama la atención. Bueno, pues por la situación en la que viene el paciente, de que el familiar desconoce su tratamiento y todo, ¿Okay? Supondría yo que quizás sea de los muchos pacientes hipertensos y diabéticos que no están controlados, o sea, a pesar de llevar un tratamiento. Muy bien, es correcto. ¿Algo más que te llame la atención? Pues la fiebre, ¿no? O sea, que realmente no sabemos si desde cuándo inició y no tendríamos una medición exacta por el hecho de haberse automedicado. Muy bien. Perfecto, Jesús, gracias. Así es correcto. Al menos de esta diapositiva lo que nos puede llamar la atención, hay que analizar todo. Cuando nosotros analizamos un caso clínico debemos de partir desde el inicio y tomar en cuenta todos los factores, ¿no? Desde los epidemiológicos, que muchas veces nosotros no les tomamos importancia, puede ser la clave para abordar ese caso clínico. En este caso, tenemos que es un señor de 64 años de edad, es una persona de la tercera edad, ¿ok? Dentro de sus antecedentes, pues lo importante aquí es la hipertensión de 20 años de evolución y la diabetes, por supuesto, pero algo muy importante que nosotros tenemos aquí, como ya decía Jesús, se puede ver que la persona no tiene un buen control, ¿no? Para empezar, desconocen cuáles son los medicamentos que su familiar toma y pues incluso hasta te dicen, pues no sé cuáles son, pero es una chiquita y una grandota, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros ya sospechamos que este paciente tiene un
descontrol metabólico definitivamente, ¿no? Y más abajo, pues tenemos que su hija menciona que ha tenido fiebre los últimos 3 días, la cual le bajaba con paracetamol automedicado. Además, se agregó tos y el día de hoy se quejó por dolor abdominal, por lo que no quiso comer nada. Pues si este paciente nos llega hoy, definitivamente va a ser COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un poquito aparte la pandemia. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro caso clínico, ¿sale? A la exploración encontramos al señor con alteración del estado de alerta, desorientado en lugar y tiempo, de tegumentos con datos de deshidratación, de amplexión y amplexación, matidez en base pulmonar derecha, a la auscultación con estertores crepitantes en ambas bases de predominio derecho, ruidos cardíacos rítmicos, con taquicardia, sin agregados. Abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, peristalsis disminuida, dolor a la palpación media, sin datos de irritación peritoneal. Sus signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una presión arterial de 100 de 100 sobre 70 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 16 y una temperatura de 38.1 grados centígrados. Muy bien, vamos a ver quién más está. Ricardo Pérez Maldonado. ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, doctor. Muy bien, Ricardo. Dinos de esta diapositiva, ¿qué es lo que te llama la atención? Pues pienso que podría ser, la frecuencia respiratoria está bien, la temperatura está un poquito elevada, tiene febrícula, pero me llama la atención, no sé si esté bien, de que la TA pues está un poco baja, la diastólica pues está entre comillas bien, pero tiene la frecuencia respiratoria bastante, la frecuencia cardíaca un poco elevada. Ahora, pues lo del abdomen, que está globoso, entonces quiero pensar que está reteniendo líquido, pienso, ¿no? Y la peristalsis disminuida también. Muy bien. ¿Algo más? Creo que... ¿Cómo encuentras el los tórax? los estertores crepitantes. Ajá, muy bien. Ok. Muy bien, está bien, con eso está bien, Ricardo. Perfecto. Pues bueno, así es, como dijo su compañero, pues tenemos que la temperatura está alterada, ¿no? La frecuencia respiratoria está dentro de los parámetros normales. La presión arterial, ojo, si bien es cierto que podemos llegar a tener personas que tengan una presión arterial de 90 sobre 60, lo más confiable que podemos hacer nosotros para verificar una buena perfusión es sacar una presión arterial media, ¿no? Existen diferentes fórmulas de una presión arterial media. Un ejemplo, por ejemplo, es sumar la presión sistólica más 2 veces la diastólica y esto dividirlo sobre 3, ¿ok? Y este parámetro nos va a ayudar mucho cuando nosotros querramos evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente, ¿ok? La frecuencia cardíaca está ligeramente elevada, así es, pero lo más llamativo de aquí es lo del tórax, ¿no? A mí es lo que más me llama la atención. Tenemos que tiene disminución de los movimientos respiratorios del señor, tiene matidez en la base pulmonar derecha, a la auscultación estertores crepitantes en ambas bases, y pues bueno, esto si nosotros, bueno, para los de noveno, los de séptimo que ya vieron estos temas, pues podemos concluir en un, pues que probablemente tenga un proceso por ahí respiratorio, una condensación, y sospechamos mucho de una neumonía, ¿no?
Pero bueno, vamos a seguir, así vamos a dejar nuestro caso clínico y conforme vayamos pasando nuestras diapositivas vamos a ir abordándolo más. Estas son las preguntas que quiero que se queden ustedes y que se las hagan cada uno de ustedes. La primera, ¿cuál es tu impresión diagnóstica de este paciente? ¿Qué crees que tenga este paciente? Segundo, ¿qué estudios de laboratorio solicitarías? Desde ahorita ustedes ya deben de acostumbrarse a pensar en este tipo de problemas y ver cómo van a abordar a su paciente, qué paso sigue, qué le voy a hacer, ya estoy sospechando de algo, pero ¿qué más le voy a hacer para confirmar o descartar mi diagnóstico? ¿Ok? Número 3, ¿qué esperarías encontrar en estos estudios de laboratorio que vas a solicitar? Como médicos no se trata solamente de que, no, pues le voy a hacer biometría, química sanguínea, electrolitos, radiografía, ultrasonido y tomografía. No, no, no. Se trata también de que nosotros pensemos y sospechemos de un diagnóstico y conforme a nuestra sospecha vayamos pidiendo algún estudio de laboratorio para descartar o confirmar nuestro diagnóstico, ¿ok? ¿Cuál sería tu abordaje terapéutico? Y lo importante aquí también, ¿cuál es tu sospecha desde el punto de vista ácido-base? Muy bien. Para que nosotros sepamos qué es lo que tiene nuestro paciente en relación al desequilibrio ácido-base, eso es muy importante, también quiero que tengan esto presente. El caso clínico, si bien es cierto que puede sospecharse de una patología respiratoria como la principal en este paciente, las alteraciones que desencadena esta afección respiratoria en nuestro paciente nos pueden traer a lo que vamos a ver el día de hoy, que es un desequilibrio ácido-base. El principal mecanismo que desencadena un desequilibrio ácido-base en una persona, por ejemplo en los diabéticos, es una infección, ¿ok? Un diabético que tiene una infección en cualquier parte del cuerpo, ya sea del tracto genitourinario, del tracto respiratorio, todo esto, del tracto gastrointestinal, esto nos predispone a los diabéticos a padecer de un desequilibrio ácido-base. Y pues como queremos saber qué es lo que le pasa a nuestro paciente, vamos a comenzar a ver cuáles son los mecanismos de regulación del pH en el cuerpo humano, ¿ok? Si tienen alguna duda, creo que se puede escribir en el chat de aquí, hay un chat. Si tienen alguna duda la pueden poner ahí con confianza y las vamos contestando para hacer esto más dinámico. ¿Sale? De todos modos, al final vamos a hacer algunas preguntas y si tienen alguna vayan anotándola también y al final las contestamos todas. Muy bien, vamos a comenzar con cuáles son los mecanismos de regulación del pH en el cuerpo humano. Y tenemos que para el control del pH en los líquidos corporales de las personas, de los humanos, existen 3 principalmente que nos van a ayudar a regular la concentración de hidrogeniones en el líquido corporal. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en relación a la cantidad de hidrogeniones que tengamos en la sangre o en los líquidos corporales, va a ser el pH que vamos a tener también, ¿ok? Recordemos que los hidrogeniones están relacionados inversamente con el pH. ¿Por qué inversamente? Si el hidrógeno sube, el pH va a bajar. Recordemos que un pH menor de 7 va a ser ácido y un pH mayor a 7 va a ser alcalino. Por eso, inversamente proporcional. Ok, el primer sistema amortiguador va a estar constituido por el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. Ojo aquí, las proteínas es un sistema amortiguador muy importante, como ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Por ahí pues sabemos que la principal proteína que nosotros tenemos en el cuerpo humano es la albúmina. El segundo sistema amortiguador va a ser el centro respiratorio. El centro respiratorio va a ser muy importante cuando una persona tenga un desequilibrio ácido-base, como vamos a verlo más adelante, ¿ok? Y este sistema va a tardar aproximadamente horas en entrar a hacer su trabajo para ayudarnos a controlar nuestro pH, ¿ok?
El sistema amortiguador del bicarbonato, del fosfato y las proteínas actúa inmediatamente porque se encuentra en la sangre, en los líquidos corporales y actúa inmediatamente para tratar de compensar en caso de que haya una alteración del pH, ¿ok? El centro respiratorio pues va a durar un poquito más de horas en lo que se estimula el centro respiratorio, como ya vamos a ver más adelante, y en lo que ayuda a equilibrar este pH, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, se encuentran los riñones. Los riñones son muy importantes en esta regulación, como vamos a ver más adelante, porque son los que son capaces de regresarnos a la normalidad en caso de que haya una severa descompensación del potencial de hidrógeno, ¿no? Y los riñones, sin embargo, van a tardar aproximadamente de 2 a 3 días en hacer su efecto, ¿ok? Entonces tenemos que los principales 3 sistemas amortiguadores que tenemos son bicarbonato, fosfato y proteínas, centro respiratorio y los riñones, ¿ok? De estos 3 no voy a hablar mucho, porque pues nos llevaríamos mucho más tiempo, pero sí me interesa que ustedes comprendan lo que es el centro respiratorio y los riñones, porque son los principales que nosotros vamos a evaluar en nuestro paciente, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar con el mecanismo respiratorio. Más adelante vamos a ver cuáles son los valores normales de la gasometría, pero mientras, pues bueno, les puedo decir que en promedio, un promedio de presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Y en el cuerpo humano, normalmente se hace o se realiza esta reacción, ¿sale? Recordemos que el dióxido de carbono es un metabolito que se crea a partir de las reacciones o del metabolismo celular, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros producimos dióxido de carbono y lo expulsamos a través de los pulmones. Muy bien. El agua, pues el agua nosotros, la mayoría de nosotros es agua, así que pues tenemos agua en el cuerpo humano. Este dióxido de carbono que se forma del metabolismo celular se va a unir al agua y nos va a crear un compuesto muy importante que es el ácido carbónico, ¿ok? Hay unas enzimas que nos van a ayudar a esta reacción química, lo cual es la anhidrasa carbónica, que también es muy importante que la tomen en cuenta porque la vamos a mencionar más adelante en el mecanismo renal. Entonces, la anhidrasa carbónica no es específica del riñón, sino que se encuentra en otros órganos también, ¿no? Entonces, a partir de este ácido carbónico se va a disociar es separarse y nos va a dar una molécula de bicarbonato, ¿ok? Reacción química. Ahorita vamos a ver de dónde sale o por qué se da, ¿ok? Solo tómenla en cuenta. Ahora, cualquier situación en un paciente que nos aumente la ventilación o que nos disminuya la ventilación va a tener consecuencias en la presión de dióxido de carbono que nuestro paciente tenga. Por ejemplo, una situación en la que nos aumente la ventilación podría ser una crisis de ansiedad, por ejemplo, donde pues un paciente tiene una frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto y al haber un aumento de la ventilación, pues obviamente si nosotros respiramos más rápido, hay una mayor expulsión de dióxido de carbono y este dióxido de carbono pues va a disminuir la presión de CO2 que se encuentra en la sangre, ¿ok? Si este dióxido de carbono, fíjense, ahora aquí regresamos a la reacción química. Si este dióxido de carbono que tenemos en el cuerpo humano, cuando nosotros ventilamos más dióxido de carbono, y si no hay aquí dióxido de carbono, no va a haber hidrogeniones, ¿ok? Lo cual nos traduce a que si la presión de dióxido de carbono baja, también se va a reducir la concentración de hidrógeno,
¿ok? Y por el contrario, alguna situación en la que disminuya la ventilación, por ejemplo, un paciente que se quiso suicidar, es muy común en las salas de urgencias, una chica que, no sé, la cortó el novio y pues se quiso suicidar y se tomó demasiadas pastillas de clonazepam, de diazepam, pues ahí la ventilación va a estar disminuida. Si disminuye su ventilación, la presión de dióxido de carbono va a aumentar. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, o esa chica no va a estar ventilando correctamente y no va a estar expulsando el dióxido de carbono que se forma en el metabolismo celular. Si no elimina el dióxido de carbono, pues la consecuencia va a ser que si hay más dióxido de carbono, se va a realizar toda esta reacción química y al final van a haber más hidrogeniones, ¿ok? Este es el mecanismo compensatorio, o sea, el mecanismo, perdón, respiratorio, lo que hacen los pulmones en respuesta a algún estímulo en nuestros pacientes, ¿ok? Muy bien. Y esta es una imagen muy interesante. Esta imagen se encuentra también en el Guyton. En el Guyton se encuentra. Y aquí nos puede ilustrar o nos ilustra cómo es que el centro respiratorio que se encuentra pues en el bulbo raquídeo, ya todos lo sabemos, cómo es que se va a estimular en respuesta a todas estas reacciones químicas, ¿sale? Es muy importante. A ver, quiero hacer una pregunta porque esto sí es una pregunta muy importante. Por ejemplo, tenemos aquí a Isaac Jiménez. ¿Me escuchas, Isaac? Sí, doctor, buenos días. Buen día, Isaac. ¿De qué semestre eres? Quinto. Muy bien. Quinto. Ya viste fisiología entonces, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, dinos cuál es el principal estímulo para que el centro respiratorio aumente su frecuencia. ¿Cómo es que los pulmones aumentan la frecuencia? Bueno, si no mal recuerdo, uno de los principales, el principal medio por el cual el centro respiratorio se estimula es por medio de cuando aumenta tiene un nombre, perdón. Cuando aumenta el dióxido de carbono, cuando aumenta el agua, cuando aumenta el bicarbonato, el hidrógeno. ¿Cuál Sí, crees tú? cuando hay una hipercapnia es cuando se estimula el centro inspiratorio. Perfecto, muy bien. Entonces, la hipercapnia, creo que por ahí habían algunos chicos de primero, me da gusto también. La hipercapnia es el aumento del dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es el que estimula el centro respiratorio. Sí. Es pregunta, Isa. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Ok, si bien es cierto que las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre van a estimular al centro respiratorio, no lo van a hacer de una manera directa, ¿ok? Entonces, es una pregunta algo capciosa y vamos a ver por qué. Aquí en la diapositiva podemos observar que la primera reacción que se lleva a cabo es el dióxido de carbono con el agua, ¿ok? Que es la misma reacción que habíamos visto en la diapositiva anterior. Dióxido de carbono y agua reaccionan y nos da ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se va a disociar o se va a separar y nos va a dar una molécula de bicarbonato y una molécula de hidrógeno. Y este hidrógeno, que nosotros podemos ver aquí, es el que nos va a estimular al centro respiratorio, ¿sale? Por ahí en el centro respiratorio tenemos tres áreas, ¿sale?
el neumotáxico, el ventral y el dorsal, para los que ya llevaron fisiología o fisiosistémica, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta como tal, el dióxido de carbono no es el que llega al centro respiratorio a estimularlo, sino que lo estimula de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque no va a pasar directamente la barrera hematoencefálica, ¿ok? Para que se pueda estimular se tiene que hacer ácido carbónico y disociar en bicarbonato de hidrógeno, y este hidrógeno sí es el que va a pasar la barrera hematoencefálica y es el que va a estimular al centro respiratorio, ¿ok? Sin embargo, pues nos traduce lo mismo. Un aumento de dióxido de carbono, pues va a haber un aumento de hidrogeniones, y si hay más hidrogeniones va a haber un mayor estímulo al área inspiratoria, ¿ok? Perfecto. Espero que ya hayamos entendido cómo es que funciona el centro respiratorio o respecto a las concentraciones de dióxido de carbono, ¿ok? Y este es un ejemplo que les quiero poner. En esta gráfica tenemos la ventilación alveolar normal, o sea, aquí cuando tenemos una ventilación alveolar normal, o sea, de 1, es una persona sin alguna enfermedad ni nada. Y aquí en el inciso de las Y tenemos el cambio del pH en líquidos corporales. Obviamente, si la persona está normal, no va a variar nada en el pH. Aquí en el 0 es 7.4, ¿no? Que es el promedio de pH que tenemos en la sangre. Entonces, esta es una persona normal, ¿ok? Una ventilación alveolar de 1 y un pH de 7.4. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la ventilación alveolar al doble? Pues si nos damos cuenta, esta gráfica se va a mover, esta curva se va a mover. Y si aumentamos la ventilación alveolar el doble, pues obviamente también se va a aumentar el cambio del pH en los líquidos corporales. Se va a aumentar 0.23 al pH normal, y entonces si tenemos un pH normal de 7.4 con una ventilación aumentada, pues obviamente, ¿qué pasa cuando aumenta la ventilación? Cuando aumenta la ventilación, disminuye la presión de dióxido de carbono y obviamente el pH sube. Va a subir de 7.4 a 7.63. Este es un simple ejemplo. Solamente lo que quiero que ustedes se graben es que al aumentar la ventilación, pues obviamente el pH va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay eliminación de dióxido de carbono, eliminación de hidrógeno, y pues va a aumentar el pH, ¿ok? Muy bien. Y por el contrario, si la ventilación disminuye, aquí nos está disminuyendo hasta a menos de la mitad de la ventilación pulmonar, entonces pues aquí también va a haber un cambio en el pH corporal, ¿ok? Va a haber una disminución de 0.45 aquí en este puntito, y al pH normal, que es de 7.4, le vamos a restar 0.45. Aquí tenemos la reacción. Entonces, 7.4 menos 0.45 nos va a dar 6.95. Entonces, el pH ya no va a ser de 7.4, que va a ser neutro, sino que va a ser de 6.95, y esto va a ser una acidemia. ¿Ok? Muy bien. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí en el chat. Yo las voy a ir checando continuamente, ¿sale? Y continuamos con el mecanismo renal. El mecanismo renal, como ya les decía, es de los más importantes del cuerpo humano, porque, pues, por la potencia que tiene. Sin embargo, pues recordemos que no va a ser el primero que va a entrar al desquite, ¿no? Sino que se va a tardar todavía unos 2 a 3 días, porque pues es lo que requieren los riñones, ¿no? Normalmente nosotros en el cuerpo humano creamos aproximadamente 80 miliequivalentes de ácidos no volátiles. ¿Qué significan los ácidos no volátiles? Los ácidos no volátiles son todos aquellos que nosotros no podemos eliminar a través de la respiración o en forma de dióxido de carbono, ¿ok? Muy bien. Normalmente el riñón filtra 4.320 miliequivalentes de bicarbonato, ¿sale? Y
filtra o secreta 4.400 miliequivalentes de hidrógeno, ¿sale? Solo tengan en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando hay una alcalosis? Cuando hablamos de alcalosis es el aumento, bueno, aquí vamos a hacer una pregunta porque esto también es muy importante. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Nelly.t, así me aparece en la pantalla. ¿Me escuchas, Nelly? Nelly, ¿no? Sí, lo escucho. Ok, muy bien. ¿En qué semestre vas, Nelly? En tercer semestre. Tercer semestre. Ok. Bueno, no creo que lo hayas visto todavía, pero vamos a ver. ¿Sabes cuál es la diferencia entre acidemia y acidosis? Acidemia y acidosis. No, la verdad no. Ok, ¿alguien que quiera responder? Gracias, Nelly. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre acidemia y acidosis? Yo. Ok, Iván, dinos. La acidemia o alcalemia es el cambio en el pH, ¿no? Y la acidosis o alcalosis ya es efectivamente cuando vemos o la presión parcial de CO2 o su concentración en su defecto o la concentración de bicarbonato en el caso de alcalosis. Ok, gracias, Iván. Bueno, como ya nos dijo su compañero, la acidemia o alcalemia es como tal el cambio en el pH de la sangre, ¿sale? Y alcalosis o acidosis es las alteraciones en la concentración tanto de bicarbonato como dióxido de carbono en la sangre. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando hay alcalosis? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro riñón cuando hay una alcalosis? Pues va a aumentar la excreción de bicarbonato. Más adelante vamos a ver cómo lo va a hacer. Entonces, tenemos que cuando hay alcalosis, o sea, cuando nuestro pH más de 7.45, bueno, aquí vamos a hablar de que hay alcalosis y alcalemia, ¿no? Entonces, cuando nuestro pH aumenta, pues esto es porque hay una mayor concentración de bicarbonato. ¿Y qué va a hacer el riñón en respuesta a este aumento de bicarbonato? Pues va a aumentar, pero su excreción. Va a tratar de eliminar el exceso de bicarbonato que nos está dando esta alcalosis, ¿ok? Y cuando hay una acidosis, ¿qué pasa? Acidosis es una disminución del bicarbonato, ¿sale? Pues los riñones ante esta situación van a detener la excreción de bicarbonato para que pues obviamente en la sangre haya más bicarbonato y se pueda compensar el pH. Pero no solamente eso, el riñón tiene la capacidad de estimular la formación de bicarbonato. Fíjense por qué es muy importante este mecanismo renal, porque los riñones tienen esa capacidad. Por un lado, bicarbonato, o por el otro lado, retenerlo, pero también formarlo. Por eso es que el mecanismo renal va a ser el que tendrá mayor capacidad de respuesta ante los cambios del pH. ¿Sale? Muy bien. Y aquí, esta es una imagen de la unidad principal del riñón, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la secreción aquí nos está mostrando la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Y fíjense, recordemos que al día va a haber una excreción de 4.320 miliequivalentes de bicarbonato. Pero se tiene que reabsorber absolutamente todo. El bicarbonato se filtra a la orina, pero no se excreta, sino que se reabsorbe en los túbulos, ¿sale? Principalmente, pues, en el túbulo contorneado proximal, que si recordamos, pues es el mero acá, ¿no?
es el que reabsorbe más iones, es el que reabsorbe más bicarbonato también. Y aquí nos dice que nada más en el asa proximal se reabsorben 85% del bicarbonato. Y en el asa ascendente gruesa, en la parte ascendente gruesa del asa de Henle, se reabsorben el 10%. Y todo lo demás, pues en las siguientes partes. ¿Ok? Muy bien. Y esto es muy importante. Se ve muy complejo, pero voy a tratar de hacérselos algo sencillo, ¿sale? Aquí lo importante es que ustedes lo comprendan, ¿sale? Para que la próxima vez que lo vean, ustedes sepan de qué se les está hablando. ¿Ok? Bueno, nos dice, los iones hidrógeno se secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos proximales. Todas estas imágenes son del Guyton, así que, pues bueno, cuando tengan alguna duda se pueden ir al Guyton y la verdad es que es algo muy, muy sencillo y bien explicado. Muy bien. Fíjense, del lado izquierdo, estos son nuestras células, y del lado izquierdo tenemos el líquido intersticial renal, ¿sale? Aquí están los vasos laterales, y el intersticio renal. Y del lado derecho tenemos la luz tubular, la luz por la cual va a pasar toda la orina y que van a llegar a los cálices, y que se va a excretar en los conductos colectores. A través de los colectores, pues va a llegar a los cálices. Muy bien. Entonces, fíjense que pues nuestro glomérulo va a filtrar tanto sodio, va a filtrar bicarbonato, como ya les dije. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, vamos a ver. Fíjense aquí cómo tenemos una molécula de sodio y una molécula de bicarbonato. ¿Sale? Y nos dice, aquí el título, los iones hidrógenos se secretan mediante transporte activo secundario. Aquí tenemos una bomba contratransportadora. Contratransportadora, recordemos que es una bomba que se trata de ingresar un ion y de sacar otro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar este sodio que está en el túbulo renal y lo va a ingresar a la célula. ¿Sale? Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar un ion de hidrógeno. ¿Ok? Y aquí está esta excreción del ion hidrógeno. Recordemos, se secretan mediante transporte activo secundario. Activo porque necesita energía. ¿Sale? Entonces, el sodio que se había excretado aquí a la luz tubular ya se metió a nuestra célula para sacar un hidrógeno. ¿Ok? Recordemos que los riñones tienen que eliminar los 80.000 equivalentes de ácidos que no se pueden sacar por la respiración. Estos 80.000 equivalentes de ácidos no volátiles, tenemos que sacarlos de alguna manera y es por medio de los riñones, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos a nuestro hidrogenión afuera en la luz tubular. Muy bien. Este sodio que se había metido aquí a la célula va a salir hacia el intersticio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sale? Recordemos que pues este proceso es continuo y obviamente pues la célula no va a poder retener todo el sodio que entre, tiene que sacarlo hacia el intersticio, ¿no? Muy bien. Ahora, este potasio pues entra y recordemos que adentro de la célula tenemos mayores concentraciones de potasio. ¿Ok? Muy bien. Regresemos aquí a la luz tubular. Recordemos que ya el sodio pues ya se metió y ya se fue al intersticio. ¿Qué pasó con nuestro bicarbonato? Recordemos que nuestro bicarbonato se tiene que reabsorber. Porque imagínense si nuestro riñón excretara todos los iones de bicarbonato, pues olvídense, sería una acidosis fatal. ¿Sale? Entonces este bicarbonato se va a juntar con el hidrógeno que sacó nuestra bomba sodio-hidrógeno. Aquí fíjense cómo esta flecha y esta se unen y nos van a dar ácido carbónico. Si recuerdan, es la misma reacción que se da en los pulmones, ¿sale? Y este ácido carbónico se va a disociar, o sea, se va a separar, pero ya no se va a separar en bicarbonato y en hidrógeno, sino que se va a separar en una molécula de dióxido de carbono y agua. No es un gas. Recuerden que los gases difunden fácilmente cualquier membrana. Y este gas va a pasar al líquido intracelular.
Y el agua, pues no hay problema. Esa sí se va a salir por la luz tubular y es lo que nos va a dar la formación de orina. ¿Perfecto? Muy bien. Este dióxido de carbono que está dentro de la célula va a hacer otra reacción. Fíjese cómo aquí afuera tenemos bicarbonato más hidrógeno, ácido carbónico. Y después dióxido de carbono y agua. Y aquí va a pasar todo lo contrario. Dióxido de carbono más agua nos va a dar esto mismo, ácido carbónico. Por medio de esta enzima, acuérdense, anhidrasa carbónica, que es muy importante. ¿Sale? Y después de que ya tenemos este ácido carbónico, se va a separar otra vez y nos va a dar un bicarbonato y un hidrógeno. Y ahora sí, espero que todos entiendan esto. Fíjense cómo en la luz tubular se había excretado un ion de bicarbonato. Y el riñón tiene que arreglárselas para meter ese ion de bicarbonato de vuelta a la sangre. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo a través de estas reacciones, a través del dióxido de carbono que entra a la célula y vuelve a hacer toda esta reacción química, un bicarbonato y un hidrógeno. Este hidrógeno es el que va a salir a la luz tubular de nuevo para otra vez recircular esto, y el bicarbonato que está dentro de la célula se va a salir hacia los vasos laterales para irse a la sangre de nuevo por medio de este cotransportador. Cotransportador porque los dos se van a salir, tanto sodio como bicarbonato. Muy bien. Entonces, fíjense cómo este mecanismo lo que trata es de que este bicarbonato que se excretó reabsorber hacia la sangre. Muy bien. Y esto queda totalmente normal. Un bicarbonato que se excretó, un bicarbonato que se reabsorbió. ¿Sale? Y este mecanismo se va a llevar a cabo tanto en el asa proximal, en la porción gruesa ascendente del asa de Henle y en la primera parte del túbulo distal. Y ojo, por cada hidrógeno que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. Por cada hidrógeno, fíjense, por cada hidrógeno que se secrete a la luz tubular, se tiene que reabsorber un bicarbonato. ¿Sale? Ojo, espero que hayan entendido esto, porque es esencial. ¿Sale? Una vez que ustedes comprenden todo esto, se les va a hacer todo más fácil. Porque, muy bien, vamos a seguir, así lo vamos a hacer. Esto es lo mismo, esto es lo que ya les expliqué, ¿sale? Los iones bicarbonato filtrados son reabsorbidos por la interacción del hidrógeno. Esto es lo mismo que ya les expliqué, ¿sale? Muy bien. Ok, vamos a ver. Sergio Andrés, ¿me escuchas, Sergio? Creo que no me escucha. Tadeo López. Le dio miedo. Luis Carlos. ¿Me escuchas, Luis Carlos? Creo que no. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. El bicarbonato se titula frente al hidrógeno en los túbulos. La secreción tubular de hidrógeno es de 4.400 milequivalentes al día, es lo que ya les había comentado. Y la filtración de bicarbonato es de 4.320 milequivalentes al día. Ojo, acuérdense que por cada hidrógeno que se reabsorbe, se tiene que reabsorber, por cada bicarbonato que se reabsorbe, se tiene que reabsorber también el hidrógeno. Muy bien. Y si ustedes restan 4.400 milequivalentes menos 4.320 milequivalentes, el resultado van a ser 80 milequivalentes.
Fíjense, aquí hagan de cuenta que el hidrógeno agarra a un bicarbonato y se hacen parejita, tanto el hidrógeno como el bicarbonato. Y si cada uno de ellos hacen parejitas, nos van a quedar 80 miliequivalentes de hidrógeno que no van a tener pareja, ¿sale? Estos 80 miliequivalentes son los ácidos no volátiles. Al no tener pareja, esos hidrógenos, esos 80 miliequivalentes son los que se van a excretar hacia la orina. Equivalentes de ácidos no volátiles, pues se van a estar excretando normalmente y es lo correcto, ¿no? Para no estar acumulando ácidos en el cuerpo humano. Ok, muy bien. Aquí nos muestra la secreción activa primaria de hidrógeno por las células intercaladas. Conozcan las células intercaladas. Acuérdense que están las células principales y las células intercaladas. ¿Ok? ¿Cuál es el papel de estas células intercaladas? Bueno, fíjense cómo las células intercaladas se encargan de excretar hidrógeno. Muy bien. Estas son las que nos van a ayudar a eliminar los 80 miliequivalentes de hidrógeno. ¿Cómo? Bueno, a partir del dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono es un resultado del metabolismo celular. Tenemos dióxido de carbono en todo el cuerpo, porque todas las células tienen metabolismo. Entonces, este dióxido de carbono se junta con el agua y a través de la anhidrasa carbónica forman ácido carbónico. Si se dan cuenta, es la misma reacción. Es la misma reacción que se va a ver tanto en el riñón como en los pulmones, ¿ok? Y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato e hidrógeno. Y fíjense que cómo toman, tanto el bicarbonato y el hidrógeno, toman caminos diferentes. Por un lado, el bicarbonato se va a reabsorber al líquido intersticial y este hidrógeno, por medio de una bomba, va a salir a la luz tubular, ¿ok? Y fíjense, aquí ya no vuelve a hacer nada. Solamente se está excretando puro ácido. Recuerden que en el túbulo distal, que la orina se concentra, ¿sale? Y se hace más ácida. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque se están excretando iones hidrógeno. Por eso el pH de la orina es aproximadamente de 4.5, porque se está excretando hidrógeno puro, ¿sale? Muy bien. Y bueno, ahora sí comencemos con lo clínico. Ricardo Maldonado, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Entendiste más o menos cómo es el mecanismo de los riñones? Sí. ¿Tienes alguna duda? Paso otra vez las diapositivas. ¿Entendiste cómo se da todo este transporte? ¿Sí entendiste lo de los ácidos no volátiles? Ajá. Con respecto a los ácidos no volátiles, son los que se excretan en la orina únicamente. Ahora de que se hace la parejita, que como usted mencionó, se me fue el nombre, disculpe. Esos 80 que quedan mini equivalentes son los que se excretan en la orina, ¿no? Así es. Fíjate cómo aquí tenemos 1400 miliequivalentes de hidrógeno que se filtran, ¿sale? Por el glomérulo. Y del bicarbonato se filtran 4320, ¿sale? Si tú haces una resta, te da 80. Esos 80 miliequivalentes de hidrógeno extra, porque el ácido es igual a hidrógeno, acuérdate. Bueno, en este caso, ¿no? Entonces, esos 80 miliequivalentes son los 80 miliequivalentes de ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles son a todos aquellos que no se pueden excretar a través de la respiración por medio del dióxido de carbono, ¿sale? Doctor, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con los parámetros normales de la gasometría arterial, ¿sale? Esto es muy importante y es uno de los objetivos de esta charla, ¿no? Que a partir de esta charla ustedes salgan sin miedo a una gasometría arterial. Que el día de mañana que ustedes estén
en sus prácticas clínicas de primer nivel, de segundo nivel, sobre todo de segundo nivel de atención, cuando estén en el internado, les den una gasometría y no le tengan miedo, ¿sale? Porque hay dos grandes temores que muchos internos tienen miedo, ¿eh? Sus dos grandes temores son la gasometría arterial y el electrocardiograma, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de que arterial sea su amiga, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, la pueden escribir con confianza. ¿Cuáles son los parámetros normales de una gasometría arterial? Sale. Ojo, es muy importante que cuando ustedes tomen una gasometría, estén seguros que lo están haciendo de una manera correcta. Si ustedes no saben tomar una correcta gasometría, a lo mejor le están pinchando la vena al paciente y olvídense, van a pensar que ese paciente tiene una acidosis respiratoria u otro trastorno, ¿sale? Entonces, ya técnica, bueno, es otro caso, charla, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hablar de gasometría arterial, ¿sale? ¿Cuáles son los parámetros normales de nuestra gasometría arterial? Hay muchas bibliografías, la verdad es que eso es lo único malo de este tema, que hay muchas bibliografías, hay muchos parámetros, pero yo aquí traté de ponerles los más comunes o los que la mayor parte, tanto de los laboratorios como en los hospitales, se utilizan, ¿sale? El pH sí es el mismo. Tenemos en promedio o un parámetro normal de pH en el cuerpo humano de 7.35 a 7.45, ¿ok? Tenemos una presión de dióxido de carbono en el cuerpo humano arterial de 35, no arterial, sino en todo el cuerpo humano, de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Por qué esta variación? Ojo, esto es de todo el cuerpo humano. Si nosotros le tomamos una gasometría venosa a nuestro paciente, lo más probable es que la presión de dióxido de carbono te salga cercano a los 45. Porque pues obviamente, acuérdense que las venas, toda la sangre venosa llega a los pulmones para excretar el dióxido de carbono. Entonces lo más probable es que cuando tú tomes una gasometría venosa, te salga un parámetro cercano a los 45. En cambio, acuérdense que cuando nosotros respiramos, hay un intercambio gaseoso y el dióxido de carbono disminuye, ¿sale? Entonces, si nosotros tomamos una gasometría arterial, nos va a salir cercano al 35, ¿vale? Entonces, este es el parámetro. No importa si te sale 40, 42, 37, esa es la presión de dióxido de carbono normal, no hay ningún problema. En cuanto al bicarbonato, también hay muchas variaciones aquí en diversas bibliografías, pero la mayoría te maneja esto. 24 más menos 2. ¿Qué significa 24 más menos 2? Que a 24 le puedes restar 2 y va a estar normal. Y a 24 le puedes sumar 2 y va a estar normal. Y esto nos da un parámetro de 22 a 26 milimoles. Es pregunta de examen también, los parámetros en los cuales se miden. Ojo, el bicarbonato no se mide en milímetros de mercurio, se mide en milimoles, ¿sale? Estos sí son presiones, porque son gases. Esto sí es en milímetros de mercurio, ¿sale? Muy bien. La presión arterial de oxígeno varía de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y la saturación normal, obviamente esto también depende de diversos parámetros, de la altura a la cual nos encontramos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo nosotros que nos encontramos a nivel del mar a una persona que se encuentre en la Ciudad de México, en Monterrey, en San Luis Potosí, etc. Muy bien. Y regresando a nuestro caso clínico, supongamos que bueno, cualquiera de ustedes evalúa a su paciente y se da cuenta que pues esa persona, aparte de tener un problema respiratorio, se da cuenta que está metabólicamente descontrolado, ¿sale? Y ojo,
¿Cuáles son de las principales complicaciones de la diabetes mellitus? La cetoacidosis diabética, ¿sale? Entonces, como ustedes son buenos internos, son estudiantes de la Facultad de Medicina de Minatitlán, pues bueno, son buenos internos y deciden y le aconsejan a, supongamos que no hay adscrito, están en la noche, ¿no? El adscrito. ¿Por qué es importante? Fíjense, tenemos que nuestro paciente tiene una acidosis metabólica y que el mecanismo compensatorio van a ser los pulmones, pero nuestro paciente tiene una neumonía también. No sabemos si va a ser suficiente para compensar. Entonces vamos a ver. Me voy a saltar esto porque es lo mismo que ya les dije. Hay ciertas fórmulas para saber si mi paciente está compensando correctamente, ¿sale? Espero que todos tengan por ahí una hojita y una pluma por ahí para anotar los parámetros de nuestros pacientes. Y muy bien, bueno, anoten esto, los datos de nuestro paciente, yo también lo voy a hacer. pH 7.28, dióxido de carbono 26, bicarbonato 12, ¿sale? Muy bien. Ahora sí. Tenemos acidosis metabólica de mi paciente. Yo quiero saber si mi paciente está compensando correctamente. Hay fórmulas. Y aquí, esta es una tabla del Harrison, donde nos muestran las fórmulas para cada trastorno. Nos da una fórmula para acidosis metabólica, nos da una fórmula para alcalosis metabólica, para alcalosis respiratoria y para acidosis respiratoria. ¿Sale? No vamos a hablar de todas ellas porque es tiempo y aquí nada más vamos a hablar de esta, de la acidosis metabólica porque es la que nuestro paciente tiene. Y la fórmula es esta. Vamos a medir si la presión de CO2 es la correcta compensación de este paciente. ¿Y cómo? Bueno, la presión de CO2 de mi paciente, debe ser igual a la multiplicación del bicarbonato de mi paciente por 1.5. Al resultado de esta multiplicación le voy a sumar 8 y al resultado de esta suma voy a tener un rango de más menos 2. ¿Sale? Quiero que todos hagan el ejercicio porque créanme, si ustedes lo hacen lo van a entender mejor. Entonces tenemos que aquí necesitamos y sustituimos el bicarbonato de nuestro paciente es ¿de qué? De 12. 12 multiplicamos. 12. Muy bien. Lo multiplicamos por 1.5 y nos da 18. Espero que todos estén haciendo sus casas. Traten de hacerlo. 18. A estos 18 le vamos a sumar 8. ¿Sale? Más 8 y nos va a dar 26. Muy bien. A esos 26 de nuestra presión de CO2 de mi paciente debe de ser 26, pero ojo aquí, más menos 2. Tengo un rango, ¿no? Más menos 2. ¿Sale? Muy bien. Esta fórmula se llama fórmula de Winter y es muy importante que ustedes se lo aprendan porque las acidosis metabólicas son los trastornos más comunes en un hospital. Ojo, yo la verdad no me sabía las demás fórmulas cuando estaba en el internado. La que sí me sabía era la fórmula de Winter. Y créanme que con eso el adscrito te lo agradece, porque tienes la mayoría de los pacientes que ven al menos en medicina interna son acidosis metabólicas, ¿sale? Y si tú te sabes esa fórmula muy sencilla, ya vas a poder saber si tu paciente está compensando correctamente, ¿sale? Muy bien, fórmula de Winter. Todas las demás las pueden consultar en el Harrison. Por favor, traten de checarlas para que ustedes tengan conocimiento de ellas. Son muy sencillas. Aquí fíjense nada más para la alcalosis metabólica, te dan 3. Esta es la más fácil. Para saber si está correctamente compensado es bicarbonato más 15. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a ver si mi paciente está compensando correctamente.
tenemos que el paciente tiene acidosis metabólica y si ustedes se dan cuenta, el resultado que nos dio fue 26 más menos 2. ¿Y qué creen? Nuestro paciente tiene 26 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahorita. Entonces, si mi paciente tiene el CO2 esperado, tenemos una acidosis metabólica correctamente compensada. ¿Sale? Muy bien. Y si mi paciente no está compensado, doctor, ¿qué tiene? Eso es también muy importante. ¿Qué pasaría si a nuestro paciente nos hubiera salido, por ejemplo, un CO2 de 20, un CO2 de 30? ¿Qué es lo que tendría mi paciente? Vamos a ver. Tendría un trastorno mixto, ¿sale? Yo aquí me estoy basando con nuestro paciente que es una acidosis metabólica, ¿ok? Acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tenemos un dióxido, este es otro ejemplo, no es de nuestro paciente. Ah, sí, es de nuestro paciente. 12 milímetros de perdón, 12 milimoles de bicarbonato metabólica, ¿sale? Y aquí, acuérdense que este es el resultado que nosotros nos dio por la fórmula de Winter. ¿Por qué de 28 a 28? ¿Por qué 24 a 28? Porque el resultado fue 26 más menos 2. Cuando nosotros aplicamos la fórmula de Winter del PCO2 esperado, nos dio 26 más menos 2, o sea, de 24 a 28. Si nuestro paciente está de 24 a 28, está correctamente compensado. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene menos de 24? Tendría una acidosis metabólica por la disminución del bicarbonato, pero además tendría una alcalosis respiratoria. ¿Por qué respiratoria? Porque estamos hablando de CO2. ¿Por qué alcalosis? Porque tiene menos de lo esperado. Entonces, este es un trastorno mixto. Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Y por el contrario, ¿qué pasaría si a nuestro paciente le hubiera salido un dióxido de carbono mayor a 28, como les decía, a lo mejor 30, 32? Hubiera tenido una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué respiratorio? Estamos hablando de CO2. ¿Por qué acidosis? Porque el dióxido de carbono aumentó, ¿sale? No me está compensando correctamente mi paciente. Los pulmones no me están ayudando y por el contrario, me están añadiendo un trastorno mixto. Estamos hablando de mixto, acidosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿sale? Esos son los tipos de trastornos mixtos que es muy importante que los conozcan. Muy bien. Esto no vamos a ver todos los trastornos de ácidos base, ¿sale? Porque ya es un tema aparte, es una plática aparte y pues definitivamente tendríamos que estar todo el día aquí, ¿sale? Pero sí necesito que me digan si hasta ahorita han tenido alguna duda. Yair Tapia, ¿me escuchas? Yair. Creo que se quedó dormido. Wendy Carolina Reyes Flores, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿De qué semestre eres, Wendy? De noveno. Excelente, Wendy. Muy bien. Quiero que me digas si hasta ahorita has tenido alguna duda. Pues se me dificulta un poco como la tabla. La tabla. ¿Sería? ¿Esta? No. Sobre cuando el bicarbonato, sí, la de arriba. Cuando tenía el bicarbonato y... Muy bien. Bueno, ahorita lo explicamos bien. Respecto a tu paciente, ¿sí entendiste qué es lo que tenía nuestro paciente? Sí, tiene una acidosis metabólica con acidemia por el pH.
Ajá, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de la compensación? ¿Está compensando correctamente o está descompensado? Sí, está compensando. ¿Viste la fórmula de Winter? Muy bien, Carle, porque si no nos vamos a atrasar. Pero sí, lo que quería saber es si habías entendido lo de nuestro paciente, ¿sale? ¿Por qué llegamos a nuestro diagnóstico de acidosis metabólica bien compensada? ¿Sí entendiste todo eso, lo de nuestro paciente? Sí, doctor. Muy bien, perfecto, gracias, Wendy. Muy bien, seguimos. Yo me centré en acidosis metabólica, ¿por qué? Porque la mayoría de los trastornos ácido-base que vamos a ver en el hospital, en su internado, en segundo nivel, van a ser acidosis metabólica. ¿Por qué? Diabéticos, nefrópatas, son los principales que van a ver en el hospital. Y entonces, si ustedes saben abordar a un paciente con trastorno ácido base y conocen qué es lo que es acidosis metabólica, ya la armaron. ¿Qué es la acidosis metabólica? Disminución del bicarbonato sérico asociado a un pH bajo, ¿sale? Ya lo habíamos platicado. ¿Cuáles son las causas? Pueden haber tres. Una, por aumento de la producción endógena de ácido, por pérdida del bicarbonato o por acumulación de ácidos endógenos, ¿sale? Muy bien. ¿Por qué es muy importante saber de acidosis metabólica? Porque la acidosis metabólica nos puede alterar todo el cuerpo humano. Nos puede dar una... nos puede dar una alteración en la función leucocitaria. Nos puede predisponer a arritmias ventriculares, a vasodilatación arterial y pues obviamente hipotensión. Puede haber venoconstricción, alteración en la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Ojo acá, cambios en el estado mental. Nuestro paciente tenía cambios en el estado mental, ¿sale? Nos puede dar muchas cosas la acidosis metabólica. Estos son los efectos agudos. Nuestro paciente llegó con un trastorno agudo. ¿Y cuáles son los efectos crónicos? Si nosotros no tratamos a este paciente, si el paciente sigue acidótico, entonces puede haber por ejemplo, hasta en niños puede haber un retraso en el crecimiento, puede haber una alteración en la tolerancia a la glucosa, puede haber una progresión de la enfermedad renal, aumento en el consumo muscular, disminución en la síntesis de albúmina, etc. Por eso es muy importante que un paciente con acidosis sea tratado. Muy bien. No voy a abordar mucho en estos temas, pero quiero que los conozcan, ¿sale? A los de noveno, ahí sí tienen que echarle ganas porque esto es muy importante, ¿sale? Ya esto definitivamente tendría que ser otra charla, el abordaje de la acidosis metabólica como tal, pero se los pongo para que ustedes la conozcan. Mi paciente tiene una acidosis metabólica bien compensada, pero aparte yo quiero saber cuál es el origen de esa acidosis. Para eso existe algo que se llama anion gap. ¿Qué es el anion gap? Es la diferencia entre los cationes medidos y los aniones medidos, ¿sale? ¿Qué es un catión? Un catión son todos aquellos que tienen una carga positiva. ¿Cuáles son los aniones? Todos aquellos que tienen carga negativa. Carga negativa como por ejemplo el cloro, las proteínas, el bicarbonato. Carga positiva, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sale? Aquí les puse una gráfica para que ustedes se den cuenta que en el cuerpo humano siempre hay un balance, ¿sale? Nuestro cuerpo humano es eléctricamente neutro. Y fíjense, aquí el anion gap lo que hace es medir los principales cationes y los principales aniones. Si se dan cuenta, la mayoría de los cationes aquí es el sodio y el potasio. Aunque nosotros midamos esto, pues estamos midiendo casi todos los cationes del cuerpo humano. Y aquí los aniones que medimos, cloro y bicarbonato. Si se dan cuenta, cloro y bicarbonato son los principales que tiene el cuerpo humano. Entonces, el anion gap va a ser la diferencia, o sea, la resta entre la suma de los cationes principales
menos la suma de los aniones principales. Hay muchos valores de referencia, podemos discutir sobre cuáles son los valores de referencia. Yo les puse el valor que mayormente se utiliza, ¿sale? De 12 más menos 4. ¿Por qué más menos 4? Si nuestro paciente puede tener de 8 hasta 16 y va a ser un anion gap, correcto, ¿sale? Pero si se dan cuenta, aquí, dentro de los aniones también hay otro muy importante, las proteínas, ¿sale? Quiero que hagamos este ejercicio con nuestro paciente, ¿sale? Vamos a sacarle el anion GAP a nuestro paciente rápidamente, ¿ok? Aquí les puse la fórmula del anion GAP y a nuestro paciente ustedes deciden, le saqué sangre después de la gasometría y la mandé al laboratorio para que mi adscrito dijera, no, hombre, este estudiante de seguro es de la Facultad de Medicina de Minatitlán, ¿ok? Entonces vamos a hacer anion GAP. Ojo, háganlo todos para que se lo aprendan. Tenemos sodio más potasio. Sodio 135 más potasio que es 3.5. Y nos da 138.5. Anótenlo, 138.5. Y del otro lado tenemos cloro más bicarbonato. Buscamos cloro, 100. A 100 le vamos a sumar el bicarbonato que tiene nuestro paciente. ¿Cuánto tiene bicarbonato nuestro paciente? Acá está. Bicarbonato 12. Entonces, a 100, que son los 100 del cloro, le vamos a sumar 12 del bicarbonato y nos va a dar 112. Ahora sí, vamos a restar los 138.5 de los cationes menos los aniones, o sea, 112. Y si ustedes lo hicieron, nos va a dar 26.5. 26.5 de anion gap. Nuestro paciente tiene un anion gap de 26.5. Si se dan cuenta, nuestro anion gap está fuera de estos parámetros. Mi paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado, ¿sale? Oiga, doctor, ¿y pues eso a mí de qué me sirve? Vamos a ver. Y aquí también es muy importante. Aquí, como les decía, el otro anion gap muy importante son las proteínas. Aquí en la fórmula no nos toman en cuenta las proteínas, pero por eso nosotros tenemos que hacer una corrección con nuestra albúmina, ¿sale? Y la fórmula nos dice que por cada gramo de albúmina que nuestro paciente tenga disminuido a partir de 4, le tenemos que restar 2.5 al anion gap. Por ejemplo, aquí la albúmina, lo normal va a ser 4, lo normal. Si mi paciente tiene 3, le voy a sumar 2.5 a mi anion gap de 26.5. ¿Pero qué creen? Aquí mi paciente tiene albúmina de 2. Entonces, le voy a 2.5, a ver, son 2 gramos de albúmina, lo multiplico por 2.5, me da 5, ¿sale? Entonces, a mi anion gap que yo saqué de esta fórmula, le voy a sumar 5 porque mi paciente tenía hipoalbuminemia. Entonces, 26.5 más 5 nos da 31.5 de anion gap ya corregido, ¿sale? Esa va a ser la diferencia entre ustedes y cualquier otro interno que le dé el anion gap a su adscrito y pues tu compañero te va a decir, no es cierto, eso está mal. Tú le vas a decir, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque yo lo corregí con albúmina. Mi paciente tiene hipoalbuminemia y este anion gap que yo estoy sacando es más exacto. ¿Por qué? Porque la albúmina también tiene electronegatividad, ¿sale? Muy bien. Doctor, ya tengo mi anion gap. ¿De qué me sirve el anion gap? Bueno, tabla que nos dice las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado y las causas de anion gap normal, ¿sale? Fíjense, mi paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado porque tenía 31.5 y si yo veo esta tabla, ¿cuáles son las principales causas de anion gap elevado? Cetoacidosis diabética, acidosis láctica, insuficiencia renal, ¿sale? El anion gap nos sirve, 1, para saber cuál es la etiología
de esa cetoacidosis, de esa acidosis metabólica, ¿sale? Y si se dan cuenta, nuestro paciente tiene una acidosis metabólica por anión GAB elevado. Muy bien, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Si nosotros vemos dentro de estas 3 causas, pues definitivamente concluimos con que mi paciente tiene una cetoacidosis diabética. Y fíjense lo que nos dice, puede ser por ayuno. Mi paciente, si se acuerdan, si de alguno de ustedes se acuerda, el paciente tenía dolor abdominal y su hija dice que desde entonces no había comido nada. ¿Sale? Entonces, bueno, para eso me sirve el anión GAB, para saber cuál es la etiología de mi acidosis metabólica. ¿Sale? Ya no abordo más en esto porque ya nos estaríamos saliendo muchísimo del tiempo y pues bueno, para no hacerlo tampoco tan pesado. ¿Sale? Esta también es una mnemotecnia muy importante, que es muy famosa, Goldmark. Cuando tú tengas una acidosis metabólica de anión GAB elevado, solamente acuérdate de Goldmark y cada una de ellas nos va a dar la causa. G de glicoles, O de oxoprolina, L de lactato, D de lactato, M de metanol, aspirina, falla renal y, ojo, la K de Mark, cetonas, diabetes, ¿sale? Entonces, ojo, ahí está la etiología del trastorno de mi paciente, ¿sale? Muy bien. Esto es lo que ya vimos, ya no abundo más en ello. Corrección del anión GAB con albúmina. Por cada gramo por debajo de 4 se agregará 2.5 al anión GAB. Y esto es lo que ya hicimos nosotros. Si mi paciente tenía 2 menos, entonces serían 5. 5 al anión GAB principal de mi paciente, que era 26.5, ¿sale? Entonces quedó en 31.5, ese es el anión GAB corregido con albúmina, ¿sale? Muy bien. Si mi paciente presenta una acidosis metabólica con anión GAB elevado, se deberá utilizar delta GAB. No abundo en eso, porque el delta GAB ya es tema de acidosis metabólica, pero es para que ustedes vean que la acidosis metabólica o los trastornos ácido-bases es un tema muy complejo, es muy grande, pero muy interesante y muy, muy útil. Créanme que esto lo van a utilizar diario en su rotación de medicina interna, cuando vayan ustedes a segundo nivel, cuando ya estén en internado, etcétera. Y para su vida diaria, si quieren ser especialistas, si quieren hacer medicina interna, si quieres hacer cirugía, si quieres hacer cualquier especialidad, es muy importante que tú tengas esto presente, ¿sale? Muy bien. Finalmente, ¿cuál es el diagnóstico de mi paciente? Tenemos que mi paciente tiene una acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿por qué? Porque el bicarbonato de mi paciente estaba disminuido. Compensada. ¿Por qué compensada? Porque si se acuerdan, el dióxido de carbono de mi paciente, según la fórmula de Winter, estaba correctamente compensada. Mis pulmones estaban compensando correctamente. Acidosis metabólica compensada. De anión GAB elevado, le sacamos su anión GAB elevado, porque yo soy un interno chingón, le saqué su anión GAB y estaba elevado, tenía 31.5. Lo normal era ¿de cuánto? Pero definitivamente 31.5 está elevado. Sale, anión GAB elevado. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de mi anión GAB elevado? Bueno, por probable cetoacidosis diabética. ¿Sale? ¿Por qué digo probable? Porque para saber si definitivamente es por esto, necesito, acuérdense, diagnóstico de cetoacidosis diabética, cetonas en orina, alteración del pH, que sí tiene, ¿sale? Entonces, para empezar, no tengo cetonas en orina, pero lo más probable es que sea por eso. Yo le quise hacer un examen general de orina a mi paciente para que, pues, si me saca cetonas ahí, entonces tengo cetoacidosis diabética. Pero ¿sabes qué? Mi paciente no está orinando. Bueno, pues le voy a hacer su anión GAB. Si me sale elevado, entonces pues ahí está. Sí es cetoacidosis diabética, ¿vale? Entonces mi paciente tiene acidosis metabólica compensada de anión GAB elevado. ¿Por qué? Por probable cetoacidosis diabética, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, estas son pues las bibliografías que yo utilicé, se las puedo pasar posteriormente al que le interese. Y preguntas.
quedo a sus órdenes con las preguntas. Doctor, le pusieron ahí en el chat que si por favor podría repetir lo de la albúmina. Ok, albúmina, perfecto. Aquí está. Fíjense, primero tenemos que sacar el anión gap. El anión gap, repetimos, es la diferencia de los cationes, carga positiva, menos los aniones, carga negativa. Sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. ¿Sale? Pero acuérdense de esta tablita. Dijimos que los principales cationes eran sodio y calcio, sodio y potasio, perdón. Y los principales aniones, cloro más bicarbonato. Pero si se dan cuenta, aquí en esta fórmula no metieron a las proteínas. Y las proteínas, dense cuenta, no manches, o sea, son un montón. ¿Cómo no lo van a meter? Bueno, pues nos dicen, tú haz tu fórmula y posteriormente la corriges con tus proteínas. ¿Cómo? Aquí está. Por cada gramo que mi paciente tenga por debajo de 4 gramos, se van a agregar 2.5 puntos al anión gap de mi paciente. Si mi paciente tiene 3 gramos, se le van a agregar 2.5. Si tiene 2 gramos, se le van a agregar 5. Si tiene 1 gramo, se le van a agregar 7.5. ¿Sale? Entonces, nuestro paciente tenía un anión gap de 26.5 y tiene albúmina de 2 gramos. Entonces, tiene 2 gramos por debajo de 4. 2 gramos por 2.5 son 5 puntos. 5 puntos que yo le tengo que agregar a mi anión gap. 26.5 más 5 serían 31.5. Ese es el anión gap corregido con albúmina. ¿Sale? Muy bien. No sé si quedó claro por ahí. Ustedes díganme. ¿Qué otra duda tienen? No sé. Muy bien. Qué bueno que la entendiste, Nelly. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen. Tenemos por ahí algunos minutos todavía. Si alguien tiene alguna duda, con confianza. Una duda jamás es muy tonta, créanme, ¿eh? Las dudas, todos aprendemos de las preguntas de los demás. ¿Sale? No sé si por ahí tengan, Ulises Santiago Monroy, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ulises, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, doctor. También tenía dudas sobre lo de la albúmina, pero me quedó claro ahorita con su explicación. ¿De qué semestre eres? Cuarto semestre. Cuarto semestre, muy bien. A lo mejor a ustedes se les puede hacer un poco más complicado, pero créeme, si tú más o menos le entendiste ahorita, lo vuelves a leer, se te queda. Y una persona como tú, que llega a segundo nivel de atención, todavía no siendo interno, y que te sepa interpretar una gasometría, créeme que es un extra muy, muy padre. Muy bien, Ulises. Luis Carlos Ramos Quispe. Luis Carlos, ¿me escuchas? Creo que le dio miedo. Lisette Mateo. Sí, doctor. ¿De qué semestre eres, Lisette? De séptimo. Excelente. Muy bien. ¿Le entendiste a esto? ¿Tienes alguna duda? No, igual había quedado una duda con lo que es la corrección con albúmina. Ya se comentó de nuevo y ya me quedó claro. Muy bien. ¿Sabes cómo interpretar ahora una gasometría? Pues ya con la explicación que nos dio y la comparación con el ejemplo del paciente, pues ya al ver una gasometría ya tendría como ideas, ¿no? De qué está pasando con el paciente y pues sí. Muy bien, perfecto. Ok, bueno, pues acuérdense, chicos, en la medicina siempre va a prevalecer la clínica. Si tú tienes un paciente en el cual sospechas un trastorno ácido base, no se olviden de hacer una gasometría. No le tengan miedo a la gasometría. Muy sencillo, cuando ya lo tienes, con que ustedes se sepan los parámetros normales
de una gasometría arterial, ¿sale? Ustedes apréndanse esto, pH, CO2, bicarbonato. Si ustedes se saben estos tres parámetros, ya la hicieron, ¿sale? Acuérdense, 735, 745, lo mismo que CO2, 35, 45, ¿sale? Si ustedes se saben esto, cuando vean una gasometría de algún paciente ya van a saber, bueno, no está normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver si mi trastorno es metabólico o respiratorio. Si mi paciente tiene metabólico, necesito saber si está correctamente compensado con nuestra fórmula de Winter. Si es una alcalosis metabólica, entonces, bueno, investigo mi fórmula, sale bicarbonato más 15, y bueno, sale, ok. Ahora yo ya sé si mi paciente está correctamente compensado. Y ahora, por último, imagínense, si ustedes estaban de guardia, su compañero estaba de flojo, el residente también, y le tomaron gasometría arterial a tu paciente, y llegan al adscrito, ¿sabes qué? Doctor, llegó un paciente así, 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 le hice una gasometría, y nuestro paciente tiene una acidosis metabólica compensada de anión GAB elevado, muy probablemente por cetoacidosis diabética, porque el paciente está mal controlado, no comió, nada más hace falta hacerle su examen general de orina, tomarle su glucosa central para que ya lo diagnostiques y vamos a empezar a tratar, ¿sale? Muy bien. Pues bueno, chicos, les agradezco mucho que hayan tomado la molestia de estar con nosotros. Espero que sí se hayan cumplido los objetivos de esta plática. Yo me conformo con que ustedes sepan abordar una gasometría arterial, no le tengan miedo. Si tienen alguna duda, con confianza se pueden acercar a mí o me pueden mandar un correo o por Facebook, no sé, lo que quieran. Y pues bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues adelante. Y si no, pues por mi parte, pues fue todo. Pues les agradezco que se hayan tomado estas 2 horas exactas de haber estado con nosotros. Sé que es algo pesado, pero créanme, la diferencia entre un buen médico y otro es el tiempo que tú le inviertes a tu estudio, ¿sale? Ustedes son extraordinarios. ¿Por qué extraordinarios? Porque el estudiante ordinario ahorita está durmiendo, está viendo películas, está chachalaqueando, como decía por ahí un doctor, y ustedes están aquí 2 horas de aprendizaje. Son extraordinarios y estas 2 horas van a marcar la diferencia en ustedes más adelante. Bueno, pues gracias y pues nos vemos, chicos. Chicos, en nombre del Oficial Local de Educación Médica y en nombre de Sociomuven, le agradecemos al doctor José Alfredo Delgado Cruz por la ponencia del día de hoy. Y nada más comentarles que la próxima semana va a haber el tema de insuficiencia renal aguda, probablemente sea a la misma hora y nos va a dar la ponencia el doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su ponencia, doctor, de verdad muy interesante y muy clara. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, chicos.